Y dice la Biblia, en los primeros versículos de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Qué importante, mi hermano, mi hermana. Dios estableció el orden para que todo funcione adecuadamente. Sin orden, todo sería un caos. Pero Dios quiso que aún antes de crear al hombre, todo estuviera ordenado. Es el grande amor de Dios para la humanidad. Dios planeó hacer al hombre, pero no lo podía dejar en una tierra desordenada. Primero tuvo que ordenar todas las cosas para que la magna creación de Dios, como es el hombre, se desarrollara en un ambiente absoluto de orden. Y desde el principio, la palabra de Dios empezó a ordenar todas las cosas para que hoy el mundo, la iglesia, usted y yo, mi hermano, reconozcamos que la prioridad de Dios es el orden. Dios lo creó para que funcione bien el mundo, para que funcione bien la iglesia, para que funcione bien la familia, para que funcione bien el cuerpo, para que funcione bien todo. Mire, mi hermano, simplemente si no hay orden en el cuerpo, aparece la enfermedad. Si la presión no es la adecuada, si hay un desorden en la sangre, inmediatamente todo nos empieza a incomodar. Es que el orden es importante en todo. Si no hubiese orden, mi hermano, las cosas serían muy complicadas. El hombre estaría destruyéndose constantemente. Sabemos que en el principio la tierra estaba desordenada. Estaba gobernando el rey de las tinieblas. La Biblia dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eran las tinieblas, no la oscuridad, no la noche. Eso todavía no se declaraba por Dios. Es que todo el mundo se rige por la luz o por las tinieblas. Alguien tiene que reinar. Y en el principio estaba reinando el rey de las tinieblas. Pero la Biblia dice, el Espíritu de Dios se movía. El Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Y empieza Dios a poner el orden. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. La palabra de Dios lo ordena todo. Las tinieblas ciertamente no fueron destruidas. El rey de las tinieblas fue vencido por la luz gloriosa de Dios. Pero siguió trabajando para que todo aquel que está en luz sea sometido a las tinieblas. Y las tinieblas aparecen en la familia. Y las malas relaciones empiezan a darse entre los hermanos. Y Caín mata a Abel. Las tinieblas llegaron a la familia de Dios. Y Dios reclama y le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y el hombre en tinieblas empieza a evadir la palabra de Dios. Empieza a esconderse de la palabra de Dios. Empieza a fingir ignorancia.
a la palabra de Dios. Y Caín dice: ¿acaso yo soy el guarda de mi hermano? La humanidad empezó a envolverse en tinieblas. Aquellas tinieblas que Dios, por su palabra, había ahuyentado del mundo. Hoy, esas tinieblas, movidas por su rey, el rey de las tinieblas, están invadiendo hoy al mundo por todas partes, para que no resplandezca la luz de la palabra de Dios, la luz del evangelio. La iglesia, los cristianos, los hijos de Dios, sabemos que a las tinieblas solamente las vence la luz, nadie más. Sabemos que el rey de las tinieblas solamente puede reinar donde no hay luz, pero la luz en las tinieblas resplandece. En una familia resplandeciente por la luz de la palabra, las tinieblas no pueden entrar. En un mundo que irradia la luz de la palabra de Dios, las tinieblas no pueden reinar. Cristo Jesús es declarado la luz. El mundo no lo sabía, pero viene Juan, enviado por Dios, dice la Biblia, para dar testimonio de la luz, para que todos los que oyeran la palabra de Dios creyesen en él. Pero el mundo no le conoció. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero mire qué grandeza. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El mundo, mi hermano, solo funcionará bien andando en la luz. Cuánto terrorismo, cuánta maldad, cuánto desorden. Las tinieblas están ganando terreno en el mundo. Y ahora el responsable de todo esto, o los responsables, somos la iglesia que está en el mundo. Porque solamente por la palabra de Dios la luz se esparcirá. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Cuánta discordia hay en el mundo? Usted ve los noticieros. Si acaso hay una nota por ahí buena, ocupa muy poquito espacio en la noticia. Todos los noticieros nos hablan de muerte, nos hablan de conflictos, nos hablan de grupos religiosos que secuestran niños, que matan gente, que ponen explosivos en los edificios. ¿Cuántas tinieblas están invadiendo al mundo? Es importante, mi hermano, que retomemos la prioridad de Dios, el orden. Ahora la iglesia, estamos en el mundo para ser portadores de la luz. De nosotros depende ahora si resplandece o no la luz del evangelio en el mundo. Ya Jesús lo dijo: vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una luz para esconderse, sino que se pone en un lugar visible para que todos vean las buenas obras y glorifiquen a Dios. Es urgente que lo que hoy se conoce como iglesia se someta a la prioridad de Dios, el orden, para que sea realmente la iglesia del Señor. Parece que cada vez importa menos el orden, importan más los números. Hoy tú, si eres realmente de la iglesia del Señor, no solamente porque en el edificio diga que ahí hay una iglesia. Puede ser que en muchos edificios tenga ahí un logo, un hombre,
que dice que es una iglesia, pero solamente aquel que se somete a la prioridad de Dios puede constituirse en hijo de Dios, de tal manera que pueda fomentar la armonía, la unidad en el mundo desde el seno familiar, desde el matrimonio, desde el individuo mismo. Todo tiene en orden, su mente está en orden, todos sus pensamientos están en orden. El rey de las tinieblas no reinará donde hay orden. Y el propósito de Dios para la iglesia en el mundo es que haya orden. Lamentablemente nos interesa más extender nuestras doctrinas, extender nuestras disciplinas y costumbres antes que extender el orden. Preferimos una iglesia que crea lo mismo, aunque no tenga orden. Alguien dijo que Dios puso a la iglesia en el mundo para que el mundo se hiciera iglesia. Pero qué paradojas tiene la vida. El mundo no se hizo iglesia, pero la iglesia se está haciendo mundo. Y vemos cómo el desorden sigue avanzando por todas partes. Y cuando el desorden empieza en la familia, en los matrimonios, el rey de las tinieblas hace fiesta porque se facilita más extender las tinieblas en el mundo. Qué trabajo tan grandioso tenemos la iglesia en el mundo. Y pensar que la gran mayoría está tan distraída. Y cuando hablo de iglesia, no me refiero solamente a este pequeño grupo, sino a todo lo que se conoce como iglesia en el mundo. Para los hijos de Dios, el orden determina su buen funcionamiento. No solo como ciudadano, porque mire mi hermano, como ciudadanos tenemos leyes que nos rigen. Si no las obedecemos, pues empezamos a fomentar el desorden. Hay cosas que la ley establece que debo hacer y lo que no debo hacer. ¿Y qué diría como cristiano? Hay cosas que la ley de Dios me dice que no debo hacer y otras que debo hacer. El buen funcionamiento como cristiano siempre estará determinado por el orden que guíe nuestra vida. ¿Y qué diremos como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como empleado, como patrón? En todas las áreas de la vida del ser humano, el orden, que es la prioridad de Dios, trae bendición. Por esto, mi hermano, mi hermana, en esta tarde, la palabra de Dios nos dice que el orden es divino y que así como en el principio la palabra de Dios sacó del mundo las tinieblas para luego crear al hombre y decirle: ahora sí, disfruta de todo lo que hay. La luz viene al mundo y hace que resplandezca otra vez la luz en muchas personas que estaban en tinieblas. Y dice el apóstol San Pablo a los Efesios: en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y luego sigue diciendo: no participando en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendiendo a las tinieblas. Ahora la palabra del Señor manda, y dice el apóstol San Pablo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que os apartéis de todo aquel que ande desordenadamente. Creo que el desorden es contagioso, porque el apóstol Pablo advierte a los tesalonicenses: apártense de todo aquel que ande desordenadamente y que no anda según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Mi hermano, mi hermana, Dios quiere que si descubres que hay tinieblas en tu vida, hoy tienes la autoridad y tienes el poder de Dios para erradicarlas completamente de tu ser, de tal manera que tu alma, tus sentimientos estén ordenados, que tu cuerpo esté ordenado. Muchas personas quisieran salir del desorden, pero quisiera salir del desorden sin tener que irradiar luz, sin tener que dar testimonio de la luz en el mundo. Y a veces alguien dice: yo quiero salir de esto, de esa situación que desordena mi vida, esa situación que desordena la familia, que desordena el matrimonio, que desordena las finanzas. Pero no puedo. Y es que no puede porque lo quiere hacer. Por eso que llaman la fuerza de voluntad. Pero sabemos que solamente la luz en las tinieblas resplandece. Por lo tanto, la exhortación de la Biblia es: resplandece, porque ha venido tu luz. El profeta Daniel decía: los entendidos resplandecerán, así como el resplandor del firmamento. La luz, Jesús el Salvador, el mismo que dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar a él. Mi hermano, mi hermana, si Cristo Jesús está en ti, hay luz. Y si hay luz, las tinieblas huyen. Y la palabra de Dios empieza a ordenar todas las cosas. Y ¿sabes qué, mi hermano? Lo mejor para nuestra vida está reservado para cuando haya orden total. Dios tenía lo mejor de la creación, pero primero tenía que haber orden absoluto. Y cuando todo estaba ordenado, lo mejor fue hecho por Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Recibamos cada día la palabra de Dios. Hay grandeza de Dios para su vida. Hay crecimiento de Dios para nuestra vida. ¿Qué le parece esto, mi hermano? A mí me encanta. Es la palabra del Señor de edificación para nuestra vida. Que la exhortación de la palabra del Señor sea una realidad de nuestra vida. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Ahora usted, mi hermano, póngase pie en el nombre del Señor Jesús. Levante sus manos, mi hermano, y alabe a Dios. Señor, tu palabra, que es verdad, llega a mi vida hoy. La recibo hoy, Señor, sabiendo que es tu palabra la que ordena todo. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito por los siglos, Santo Jesús, Santo Señor, bendito Dios. Gracias. Abre tus puertas